Hola a todas y todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy les traigo el book tag de mitad de año. Sí, me pasé 2 meses, pero no creo que sea tan relevante, sobre todo porque quería primero traerles los wrap-up antes de hablar de los libros, porque necesitaba que ya hubieran escuchado mi impresión de algunos de los libros, porque muchos corresponden a los últimos 2 videos que subí, que son los wrap-up, entre marzo y junio, si no mal recuerdo. Y aunque no lo ven mucho, tengo un peluchito aquí que se llama Antipop, me dijo una amiga. Y esto es mi micrófono nuevo. Estoy muy feliz, muy emocionada. Probablemente ya se están dando cuenta que la calidad del audio ha mejorado un montón. Este va a ser el primer video con el micrófono y veremos qué tal, cómo funciona. Yo ya lo estuve probando un poco por medio de Instagram, que les recuerdo me pueden seguir siempre. Les dejo aquí mi perfil para que vean un poquito y en la descripción también está mi TikTok, mi Instagram, Goodreads, en todos mis videos para que puedan ir a verme en otras plataformas también. Ahora ya pasemos con el book tag, donde tenemos una serie de consignas. Tomé muchas de ellas del video de hace 2 años, si no me recuerdo, de Lira Ekfrastica, que es una de mis booktubers favoritas. Yo solo les voy a hablar de 8 consignas de las 12 que en realidad correspondían a este book tag, porque no sé cómo rellenarlas. Una es de crush literario, cosa que en general yo no genero cuando leo libros. No me gustan los personajes al nivel de desarrollar un crush. Y hay otra también que es sobre un libro que quiero terminar antes de que acabe el año, y nunca hago eso porque cada vez que digo un libro no lo termino y no lo leo en muchos años, y no me gusta imponerme eso. Entonces hay 4 consignas que yo estoy dejando de lado del book tag original, pero el resto las vamos a completar. La primera es el mejor libro de lo que va del año, y no puedo decir otro que no sea Moonwalk de Michael Jackson. Sí, el gran Michael Jackson, el artista que hizo esta biografía cuando tenía tan solo 29 años, a petición de Jackie Kennedy Onassis. Y en este libro nos cuenta su historia desde que era muy pequeño hasta cuando sacó el álbum Bad, que es su tercer álbum como solista. Este año, probablemente saben, pero salió la película de Michael. La primera parte, se supone que la segunda sale el próximo año, y yo la fui a ver muy emocionada, aunque a mí no necesariamente me había gustado en mi vida mucho Michael Jackson, pero después de verla me obsesioné y empecé a averiguar mucho. Una de las cosas que encontré fue este libro, así que me lo leí, y además de que evidentemente escucho todo el día a Michael Jackson, este libro trae un montón de anécdotas que hacen que tanto para uno como fan, como para personas que no necesariamente les gusta su música, pero sí consideran algo que es evidente: Michael Jackson es una de las personas más importantes de la historia de la humanidad. Él hizo el álbum más vendido de la historia, tuvo un impacto en la población mundial previo a la llegada de internet, que a mí me pasa, solo puedo llegarlo a comprar con Jesús, y Michael no era una figura religiosa. Por lo tanto, es aún más sorprendente que simplemente por él ser un artista haya llegado a tener ese nivel de fanatismo alrededor del mundo. La gente se desmayaba viendo y escuchando a Michael Jackson. Son muchas las anécdotas, les dije algunas en el wrap-up, pero hay otras que no les mencioné y voy a decirles ahora para ir también dándoles datitos diferentes a ver si se interesan en leerlo. Michael es ese tipo de persona que necesita estar en el agua. Le gustaba mucho estar en su piscina para poder crear canciones, imaginar cómo iban a ser los beats, cómo iba a ser la letra. Asimismo, era una persona que no solo tenía metas, sino que manifestaba lo que iba a suceder. Él, después de hacer Off the Wall, que ganó 2 Grammys,
quedó un poco disconforme porque creía que era un álbum que realmente merecía más que eso. Después de Off the Wall vino Thriller, el álbum más vendido de toda la historia. Y él se propuso justamente eso y trabajó mucho para lograrlo, porque llegar a lo que es Thriller costó mucho. Hubo un momento en el que el estudio le estaba pidiendo cambios, lo estaba apresurando y él dijo no, yo no lo voy a hacer, y el estudio tuvo que darle el espacio a Michael para que él decidiera qué era lo que iba a suceder. También participó en una película que es una reinterpretación de El Mago de Oz, donde estuvo con Diana, un personaje muy controversial dentro de la vida de Michael Jackson, por la diferencia de edad que había y la relación un poco ambigua que siempre existió entre ellos. Pero él tuvo una vida mucho más allá de ser un cantante, hacía muchas cosas, y después de leer el libro, para mí Michael es una figura de la cual puedo aprender mucho, de cómo llegar a mis metas, cómo alcanzar mis objetivos y la forma en la que esto puede llegar a suceder. Es un libro que les recomiendo de todas maneras, fan o no de Michael Jackson, porque si no son fans, al menos van a aprender cómo poder llegar a ser una persona tan grande. Y si son fans, todas las anécdotas les van a fascinar. A mí me dejaban loca cada vez que las leía, no podía creer algunas porque eran un poco estrafalarias, pero muy divertidas sin duda. El siguiente es un libro que no esperaba que me gustara tanto y sin dudas tengo que decirles Cada mes eres tú, de Poli Godoy, una escritora chilena que en esta historia nos presenta a dos personajes, a Lennon, una chica que está en segundo medio y que hace un tiempo había tenido una especie de enemies to lovers con Janice, que es de otra letra de segundo medio. Todo esto está ambientado en Chile y era una de las cosas que más me gustaban de la historia. El tema es que comienzan de nuevo las clases, Janice y Lennon cortaron esta relación que eran solo besos, nada más que eso, y retoma una obsesión que tiene con una estudiante de cuarto medio que es Olivia, quien ha estado muchos años con un hombre del colegio con el que hacen todas las actividades en el Santa Inés. Y empezando la novela, Lennon, espiando a Olivia, se da cuenta que termina con su pareja y empieza una cruzada por intentar conquistar a esa mujer. Y a veces simplemente más que conquistar, por hablarle, por lograr algo, que la viera, que supiera que ella existía. Creo que es uno de los libros con representación lésbica y bisexual correspondiente a Lennon y Olivia más buenos y genuinos que he leído. De hecho, yo entrevisté a la autora y se lo dije, por supuesto, porque estaba sorprendida de lo real que era. A mí me pasaron cosas idénticas a las que estaban en el libro, tanto así que en algunos momentos yo decía, ¿cuándo me entrevistaron a mí para escribir mis anécdotas y mis experiencias como mujer bisexual en este libro? Y pues eso no ocurrió. Pero claro, es una vivencia muy común en las mujeres que gustan de otras mujeres, sobre todo en el ámbito chileno. Hay cosas propias de nuestro país que están y que realmente da gusto cuando uno se siente tan visto en una novela y que es tan cercano. Hay alianzas y ellas participan en actividades, de repente hay ferias, también juegan a la pelota. Yo jugaba a la pelota en el colegio hasta que lamentablemente me fracturé el tobillo, pero eran demasiadas las conexiones que yo veía entre la historia y yo, y lo que yo viví y lo que a mí me pasó, que fue como volver a mis años de colegio, y es un tipo de experiencia que ojalá pudiera realmente
hacerles sentir lo que yo sentí, pero estaba muy emocionada, muy feliz y les recomiendo este libro sin dudas. O sea, por favor, léanlo. Además trae ilustraciones que vienen de la mano con algunas escenas icónicas que simplemente hacían que todo fuera aún más perfecto. Yo me lo leí como en un día y tiene subtramas también con otros personajes muy importantes. Aquí no es solo relevante la relación que tiene Lennon con Olivia, sino la relación de Lennon con sus amigas Martina y Arian, porque era otro detalle más que hacía que yo me viera reflejada en esa novela. Simplemente fue hermosa y, como les digo, es uno de los libros con mejor representación que yo he leído en mi vida de la comunidad LGBT, de cómo es la vivencia sáfica y también cómo es vivirla en un colegio solo de mujeres, que es una cosa a veces complicada, sobre todo si hay monjas de por medio, como es el caso. El siguiente es nuevo personaje favorito y evidentemente tengo que hablarles de Hanamichi Sakuragi, el joven de cabeza roja que hay aquí con la polera 10 del Shohoku, protagonista de la serie Slam Dunk. Yo aquí tengo el último tomo, aunque estos me los leí en digital, me tenía que comprar sí o sí al menos uno. Ya con el tiempo me voy a ir comprando el resto. Y si no mal recuerdo, estas ediciones traen 2 volúmenes en uno. Creo que esa es la diferencia, porque en realidad esta serie tiene 31 tomos. Pero en este tipo de versión, este es el último, el 20. ¿Y por qué me gusta tanto este personaje? Es porque en el primer tomo, cuando inicia Slam Dunk, nos encontramos con un chico que se mete en todas las peleas, siempre le pega a la gente, tiene mucha rabia y nunca entendemos por qué, de dónde viene, solo hacia dónde va, y es hacia la cara de otros jóvenes estudiantes. Pero un día Hanamichi se encuentra con Haruko, quien le dice que por su estatura y por su tipo de cuerpo él debería jugar básquetbol. Y así es como este joven problemático se enfrasca en una odisea por aprender básquetbol. Y vemos una evolución de personaje tremenda que da gusto, sobre todo si uno comprende lo que es haber estado en esa posición. A mí me pasó exactamente lo mismo que a él, que previo a hacer deportes como lo son fútbol, handball, atletismo, que lamentablemente hoy ya no puedo hacer, como les dije, porque estoy operada del pie, pero cuando comencé a hacerlos, marcaron un antes y un después en mi vida y en la forma en la que yo vivía, porque efectivamente son un medio para descargar muchas cosas que uno se guarda, que uno reprime, muchos dolores, cosas que a uno lo molestan, etcétera, y que lo hacen ser una persona explosiva, irascible, como lo es Hanamichi. Y creo que es una idea que puede resonar con un montón de personas, de jóvenes o ya de adultos que tienen un interés en un deporte, que lo ven como una escapatoria para votar en un inicio, pero que con el tiempo se va convirtiendo en algo realmente relevante en la vida, en un eje principal, y sobre todo uno se da cuenta de que ama ese deporte. Y eso es lo que van a ver en Slam Dunk, es algo muy bello. Les recomiendo totalmente estos mangas. Además lo hizo Takehiko Inoue, el mismo que hace Vagabond, una serie de mangas que está en stand-by. Ese no es el concepto. Tiene un concepto particular cuando se habla de mangas y están como sin terminar, pero esos no se han terminado. Nadie sabe si algún día concluirá esa saga, pero esto sí está terminado. Así que les recomiendo mucho que los lean, les va a gustar un montón, la van a pasar excelente. También tiene un anime que es antiguo y la animación a mí me encantó, así que ojalá puedan aventurarse
ya sea en el anime o en los mangas, lo que ustedes prefieran, pero por favor denle una oportunidad a esta serie de un joven muy irascible, Hanamichi Sakuragi de pelo rojo. Ahora viene el libro más lindo que me he comprado en lo que va de año, y este que les voy a mostrar me llegó ayer. Aunque este video va a salir bastante tiempo después del ayer que yo les estoy mencionando, no hay problema. Y me refiero a Supergirl, la mujer de el mañana, que es un cómic que yo ya me leí. Es el que inspira la película que salió de Supergirl y es una maravilla. La edición en tapa dura tiene esta portada, que está acá, pero es considerablemente más cara que esta que yo me compré. Y de todas maneras es hermosa. Les voy a poner un video para que realmente logren apreciar el dibujo, porque Bilquis Evely realmente hace un trabajo maravilloso en cuanto al dibujo. Matthews López en el color y Tom King con el guión. Esta es una historia profundamente filosófica donde acompañamos a Kara Zor-El, que es prima de Superman y que mientras está celebrando su cumpleaños sola en un planeta X, entra una niña al bar donde ella está, que es Ruthie, quien ahora está sola en el mundo porque un agente real traicionero y malicioso llamado Krem de las Montañas Amarillas asesinó a su padre. Ella está en búsqueda de venganza y pretende darle a la persona que la ayude una espada que hizo su padre, que se dedicaba a este oficio y hacía espadas muy requeridas a lo largo del universo. El tema es que Supergirl no la quiere ayudar, simplemente la salva de una persona que le quería quitar la espada y todo sin haber hecho primero el trabajo que correspondía, que era matar a Krem. Y luego esta misma persona, intentando vengarse de Ruthie por lo que Supergirl hizo, y también de la propia Supergirl, contacta con Krem y buscan a Ruthie y Supergirl. Le disparan al perro de Kara Zor-El, que es Krypto, y de esa forma, finalmente, Supergirl y Ruthie se embarcan en una aventura en la búsqueda y captura de Krem de las Montañas Amarillas para encontrar tanto el remedio que va a curar a Krypto y la venganza de Ruthie. Pero esta historia trae mucho más consigo y es una carga filosófica tremenda, el dolor de la pérdida, cómo afrontamos esto, qué hacemos al respecto. ¿Es necesario vengarnos o eso va a cambiar la persona que nosotros somos? ¿Realmente solucionará el problema o solo hará más daño? Son algunas de las preguntas que ustedes se van a encontrar en esta historia, que no se pueden perder. Es una maravilla en contenido de todo tipo. Continuamos con mi adaptación cinematográfica favorita de este año que he visto y que está basada en un libro que leí. No es otro que Nikki, aprendiz de bruja, que inspira la película Kiki Delivery Service de Estudio Ghibli. Partamos por decir que a mí nunca me ha gustado mucho Estudio Ghibli. Sé que me puede llegar hate por esto, pero espero comprendan que a mí me cuesta mucho entender qué es lo que está pasando cada vez que me adentro en una historia de Estudio Ghibli. Voy a esperar que este no sea un sentimiento único, todo lo contrario, un poco compartido, porque muchas veces cuando veo estas películas no entiendo nada. Me pasó con El niño y la garza, simplemente no comprendí. Pero con Kiki Delivery Service eso no es así, es una historia muy similar al libro, pero para mí el libro es superior. En este seguimos a Nikki, una brujita de 13 años que cumple la edad en la que debe viajar, abandonar su casa, a su madre y su padre, para irse a una nueva ciudad durante un año y vivir sola, es decir, debe independizarse, conseguir trabajo y participar en comunidad. Así es como llega a Koriko, una ciudad que es muy grande, lo que fue directamente en contra del consejo de su mamá, que le dijo que escogiera una ciudad un poco más pequeña,
pero ella quería estar junto al mar. Y Corico es una ciudad costera, por lo tanto se fue para allá y después de darse cuenta que quizás no era tan útil en la ciudad por los comentarios de quienes vivían ahí, se topó con una panadera, Ozono, quien le dio una bienvenida mucho más grata de la que le habían dado todas las otras personas. Y así es como ella comienza a ver qué es lo que puede hacer en esta ciudad y decide que va a hacer entregas a domicilio, porque lo que mejor sabe hacer es ir volando con su escoba por aquí y por allá, así que empieza a hacer entregas. En un momento entrega, que esto sí se ve en la película, si no mal recuerdo es de hecho la primera entrega que hace, en una jaula lleva a un peluchito de un gato que es igual al que tiene ella. Bueno, las cosas no salen como ella esperaba, así que tiene que resolver un poco los asuntos. Hay uno que a mí me gustó particularmente y no está en la película y tiene que ver con cuando la llama una abuelita y la entrega que le pide hacer no es en estricto rigor una entrega, sino que tiene que sostener de la parte de atrás de su escoba un hilo gigante para que la abuelita pueda colgar, como si fuera un tendedero, ropa que tiene que secarse ese día. Entonces Nikki empieza a volar por los cielos para que la ropa se seque lo más pronto posible. Esta es una novela juvenil, diría yo, no necesariamente infantil. Tiene ilustraciones también, de hecho esta escena que les acabo de decir está ilustrada. Son ilustraciones muy similares al libro Las Brujas, que ese es un libro infantil, muy divertido también y terrorífico. Y para mi gusto es mucho mejor el libro porque hay escenas que tienen un valor muy importante en el crecimiento de Nikki como bruja en la ciudad y que aportan mucho más al contenido de la historia. La película se centró más, para mi gusto, en la relación que tenía con Bombo, que es el niño, y yo no tenía tanto interés en eso. En el libro lo vemos, pero no tanto como en la película. Y me hubiera gustado que se centrara más en Nikki, no en ellos dos. Eso es algo personal, como les digo, pero de todas maneras la película me gustó mucho. Se las recomiendo un montón, pero les recomiendo aún más el libro. Y lo que valoro mucho de la película es la escena con la abuelita y el pastel. Me dio demasiada pena esa escena, como toda esa parte. Creo que es algo que valoro demasiado de la película. Es lo mejor que tiene. Continuamos con el libro que más me sorprendió y creo que en esta categoría queda muy bien The Climber, del cual me he leído 3 mangas de momento. Y seguimos la historia de Mori, un adolescente muy solitario que llega a una nueva escuela y no tiene ninguna intención de hablar con nadie. A él de hecho no le gusta nada interactuar con gente, tampoco tiene un interés en las asignaturas que pasan en la escuela. Básicamente nada le importa. Y todo cambia cuando otro chico lo reta, después de haberlo estado molestando un rato, a escalar una parte bastante complicada del establecimiento donde tienen clases, y él lo hace. Evidentemente que lo castigan y todo, pero esto desata algo muy importante y un sentimiento que probablemente casi todos o todos buscamos en vida, que es la adrenalina. Cuando él logra hacer esto, sobre todo una parte que era muy complicada, siente y se desata una ola de adrenalina tremenda que lo hace entender que esto es lo que él estuvo buscando toda su vida. Este es el motivo por el cual debe vivir y lo que tiene que hacer. Desde entonces se interesa por un monte que hay frente al colegio y en escalarlo, pero es tremendamente difícil, sobre todo porque él no tiene el equipamiento, no tiene los zapatos, no tiene las amarras, no tiene guantes, casco y un montón de otros elementos. Por lo tanto,
termina siendo una situación un poco sangrienta. Él no muere ni nada, pero se hace muchas heridas. Y a partir de eso se desencadenan un montón de otros episodios en los que él escala, se une al club de escalada, aunque con ninguna intención de ganar algo, porque para él no se trata de obtener un premio. La gratificación no es ganar, la gratificación está vinculada a llegar a la cima y ver el mundo desde arriba. De momento se los dejo muy recomendados. La mayoría de los mangas que me he leído este año han sido espectaculares, los he elegido con pinzas. Así que si les interesa el tema, ahí lo dejo. Es además un manga que no tiene anime, así que solo pueden disfrutarlo leyéndolo. Ahora viene el libro que más me ha hecho sufrir. No puedo decirles otro que no sea Cumbres Borrascosas, en el sentido de sufrir literalmente leyéndolo porque fue una tortura. No en el de, ay, me dio pena, no. Como les mencioné en el wrap-up, para mí esto fue una tortura. Heathcliff y Catherine Earnshaw son de los personajes más tóxicos que he leído en toda mi vida. Yo nunca he sido una lectora tan asidua a fanfics. Dirán qué tiene que ver con esto, ya entenderán. No porque no me interesen, todo lo contrario, sino porque siento que es más fácil leer un libro que un fanfic, y además porque los fanfics que se leían cuando yo tenía 14 años eran también muy tóxicos, y en realidad ese nunca ha sido mi tipo de contenido. A mí no me gusta nada leer ese tipo de historias. Y Cumbres Borrascosas es un libro con contenido extremadamente tóxico para mí. Yo no lo recomiendo para nada. Sé que le gusta muchísimo a un montón de personas, pero como les mencioné en el wrap-up, sin duda yo no soy el público objetivo porque no cumplió ninguna expectativa. Lo que evidentemente sí puedo destacar es la escritura de Emily Bronte, pero la historia es terrible, es terrible. A no ser que ustedes quieran pasarla mal, léanla, pero de lo contrario, no la recomiendo en lo absoluto. En libro que más te ha decepcionado, no puedo decir otro que no sea la saga inicial de Percy Jackson, que están aquí, no los voy a sacar porque se ven muy bonitos ahí, pero se entiende. Y esto fue, creo, porque lo leí a una edad que ya no creo en cuentos de hadas, o quizás a lo que voy porque ahí no hay hadas. Para mi gusto no hay nada que describa mejor ese sentimiento que una frase que hay acá en Narnia, el león, la bruja y el armario, que de hecho es la dedicatoria de C.S. Lewis, que dice: escribí esta historia para ti, pero cuando la empecé no había caído en la cuenta de que las muchachas crecen más rápidamente que los libros. Por lo tanto, ya eres mayor para los cuentos de hadas, y para cuando el relato esté impreso y encuadernado serás aún mayor. Sin embargo, algún día serás lo bastante mayor para volver a leer cuentos de hadas, y entonces podrás sacarlo de la estantería superior y quitarle el polvo y decirme qué opinas de él. Para mí esta frase describe todo lo que me pasó con Percy Jackson, porque cuando lo leía pasaban cosas que para mi gusto como mujer de 21 añitos ya eran poco creíbles, se me hacían un poco cuesta arriba porque las encontraba más infantiles, y por tanto me costó mucho disfrutarlo realmente. Sobre todo disfruté el segundo libro por el mero hecho de que ocurre más que nada en el océano, que era una de las cosas que a mí más me interesaban de Percy Jackson. Soy, como les he dicho en muchas ocasiones, una fanática empedernida del mar y de las historias que ocurren en él. Y esta era la gran historia, básicamente porque Percy Jackson es hijo de Poseidón. Espero que esto no sea un spoiler. Literalmente es toda la idea de estos libros donde hay un campamento de mestizos, donde están los hijos de los dioses que por supuesto siguen existiendo. Tienen el Olimpo en Nueva York, en el Empire State, si no mal recuerdo. Y Percy descubre que
el motivo por el cual él ve las palabras desordenadas no es porque tenga un problema realmente, sino que él es hijo de un dios. Y sí, lamentablemente me decepcionó, no sé si en algunos años más, si es que vuelvo a leer esta saga, como les dije y como dijo mi queridísimo C.S. Lewis, volveré a creer en los cuentos de hadas y por tanto volveré a creer en esas historias de niños y leerlas como si yo misma fuera una niña. Veremos. De momento no me convenció y de hecho me decepcionó. Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado el video. Si es así, denle a like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo al canal. Espero también que hayan disfrutado mi nuevo micrófono. Yo estoy muy emocionada por ver el resultado final de este video. Y nos vemos en una próxima. Bye.